Viniste al mundo que creaste a rescatar a un pecador. Tú siempre has elegido amarme, tu buena parte sí doy yo. Un día especial donde vamos a participar de la cena del Señor. Amén. Amén. Vamos a compartir una porción de la palabra en esta mañana. Le invito a que me acompañe. Lucas, capítulo 17. Cuando lo tenga, me dice amén. Libro de Lucas, capítulo 17, verso 11, vamos a leer. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Oramos, Señor, esta mañana. Estamos en tu presencia, Señor, como lo hemos estado desde el comienzo. Pedimos que tu palabra abra nuestros corazones, nos lleve a ti, a tu presencia, a tu voluntad, a tu camino. Señor, nos rendimos delante de ti, ante el poder y la autoridad de tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu se glorifique en nuestras vidas, haga la obra en nuestros corazones, porque te necesitamos, Señor. Tú eres nuestra necesidad, Señor, te necesitamos en esta mañana. Háblanos, habla en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Tú conoces lo que nos pasa, lo que vivimos, cómo estamos delante de ti, Señor. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra. Santifícanos en tu verdad, Señor. Limpia, Padre, nuestros pies. Quita todo pecado, toda maldad de nuestras vidas, Señor. Hoy queremos estar delante de tu presencia, libres para escuchar tu voz, sentados a tus pies, recibiendo tu palabra, tu mensaje, Señor. No podemos hacer otra cosa más que buscarte, Señor. Por eso oramos a ti, Santo Espíritu. Glorifícate en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Seguro que usted ya ha escuchado esta palabra, amén. ¿Sí? Muy conocida. La Reina Valera le pone el título Los 10 leprosos. ¿Sí? Que es una de las características que encontramos aquí, pero vemos algo más que 10 leprosos allí. Declara la palabra que Jesús iba pasando allí de Samaria a Galilea, iba recorriendo las aldeas. Jesús iba haciendo su misión, extendiendo su ministerio, trayendo sanidad, trayendo libertad, visitando y alcanzando a aquellos a los cuales el Padre los había enviado. Y dice que cuando pasaba por allí, dice que había una comunidad de leprosos, ¿sí? Una comunidad, como ya hemos hablado con los que estaban en el estanque. Una comunidad es gente que tienen algo en común, ¿sí? Y estos tenían en común que eran leprosos. En aquel tiempo, en ese lugar, en aquella zona territorial, la lepra era muy común. La lepra, a diferencia de las demás enfermedades, la lepra era una enfermedad muy cruel que en muchos casos llegaba hasta la muerte. ¿Sí? Comenzaba con una pequeña mancha en la piel, luego comenzaba a hacerse llagas, comenzaba a caerse el pelo,
los dientes, comenzaban a perder la visión, hasta el punto de que comenzaban a deteriorarse los órganos vitales dentro y llegaba la muerte. En los casos más graves, pero había otros que cuando aparecía una mancha era por un tiempo y luego eran sanados, volvían a la normalidad. Era algo común en esa tierra, en ese tiempo. Y a diferencia de tantas y otras enfermedades que encontramos, porque encontramos que había paralíticos, había ciegos, había cojos, había mudos, ¿sí? Muchos que tenían problemas, era mucho predicar el pastor Walter, que venían todos, los presentaban delante de Jesús, pero ¿saben qué? Cuando venían todos a traer a sus enfermos, no dice la palabra que había ningún leproso. Porque a diferencia de las demás enfermedades, la lepra te dejaba fuera de la tierra que Dios le había dado a su pueblo. Eran desechados del campamento. Aquel que se le detectaba lepra no podía más convivir con su familia. Tenía que ser llevado fuera de la ciudad. Y no podía volver a entrar hasta que no sea sanado. O sea que vemos que, a diferencia de otras enfermedades, porque ninguna enfermedad era buena, pero esta, en un sentido emocional y espiritual, era peor, porque te alejaba de aquellas personas que más querían, perdían la convivencia con sus seres queridos, perdían su día a día, su vida cotidiana, y no solo eso, sino que eran señalados y marcados como impuros. Nadie se quería acercar a ellos. ¿Por qué? Porque era una enfermedad contagiosa. Si alguien lo tocaba, si alguien tocaba su vestimenta, su ropa, podía contraer la enfermedad. Por eso todo aquel que lo miraba y lo veía tenía que gritar: inmundo, inmundo. Y le gritaban: inmundo, inmundo, para que se fuera, para que se aleje de la ciudad. No podía permanecer en la ciudad. Era tan complicada esta enfermedad que vemos que en el tiempo de Moisés, Dios establece leyes acerca de cómo tratar esta enfermedad. Y es esto lo que hacían hasta el tiempo de Jesús los judíos. Todos los que eran inmundos, porque Dios lo había mandado así, Levítico capítulo 13, debían ser llevados lejos del campamento. No podían pertenecer a la ciudad, no podían disfrutar de lo que la ciudad proveía, no podían disfrutar de los bienes. Eran llevados fuera, creaban una comunidad, vivían como indigentes. Indigentes eran que estaban allí mendigando, totalmente desamparados, sin esperanza. Usted imagínense que no había un tratamiento, no tenían esperanza y solamente rodeándose con gente que tenía la misma enfermedad, y si llegabas a estar sanando, lamentablemente te ibas a contagiar de nuevo porque estabas allí con ellos. No había forma. Pero estos varones, estos hombres, dice que cuando vieron a Jesús, porque la fama de Jesús era muy grande, ¿sí? Allí no había redes sociales como hoy, miren, un encuentro con Jesús y todos lo conocían a Jesús. Allá se corría de boca en boca, sabían los milagros, sabían el poder, la autoridad que estaba sobre Jesús. Y cuando ellos vieron que Jesús pasaba, y no era que Jesús iba caminando, sino más una multitud seguía a Jesús, porque todos lo acompañaban, nadie quería perderse de sus palabras y de sus milagros, de sus bienes, de sus beneficios, querían permanecer cerca de él. Y estos varones, cuando lo vieron, comenzaron a clamar: ten misericordia de nosotros. Era su última y única esperanza. No sabían cuándo iba a volver a pasar Jesús por allí. No sabían si iba a haber otra oportunidad. Pero cuando lo vieron, creyeron, confiaron: esta es nuestra oportunidad. Esta es nuestra oportunidad de salir de la situación, de esta condición en la que estamos. Esta es la oportunidad de volver a retomar la vida que hemos dejado. Sí, cuando hablo de vida, hablo de esa vida que tenían dentro de la ciudad, porque ellos habían sido desechados de allí. Era la única y última esperanza que les quedaba, que era clamar a este Dios, a este Jesucristo, sobre quien estaba todo el poder y autoridad. ¿Para qué? Para recibir el milagro que estaban necesitando. Porque más que sanidad, era un milagro. Era un milagro, no había un tratamiento para ello, era un milagro, lo único que podía acontecer. Y Jesús
Y Jesús, que siempre está atento a los corazones que claman con fervor, aquellos corazones que claman con desesperación, porque Él está cerca de los contritos y humillados de espíritu, declara la palabra, Él atendió a ese ruego. Porque Dios no hace oídos sordos cuando un corazón clama a Él. Cuando un corazón conmovido, compungido por su situación, por su necesidad, clama a este Dios, Él escucha. Lo hemos visto a lo largo de la palabra, Él siempre ha escuchado. Siempre ha atendido esos ruegos, esos clamores. ¿Usted recuerda este ciego Bartimeo? A Bartimeo lo mandaban a callar, pero Jesús lo estaba escuchando. La gente no lo quería oír, pero Jesús sí lo quería oír. Tanto así que cuando escuchó que no gritaba más, le dijo, vénganlo a traer, tráiganmelo. Jesús sabía que lo habían hecho callar. Porque Él atiende a esos ruegos de desesperación. Dios no desampara a nadie. Dios atiende a nuestros ruegos. Dios atiende a nuestras peticiones, a nuestro clamor. Podemos estar seguros, confiados de que cuando vamos a Él con un corazón sincero, contrito y humillado, Él no lo desprecia, dice la palabra. Él no lo desprecia. Él lo atiende. Él se conmueve. Él extiende la mano. ¿Para qué? Para atender a esa necesidad. Y estos varones estaban allí clamando, rogando, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Sí, yo imagino todo el trayecto gritándole, Señor, ten misericordia. Acá nos relata Lucas solamente una porción, pero ese clamor era continuo, era genuino. Eran de personas que estaban desesperadas y que no encontraban otra salida más que Jesús atendiera su ruego, más que Jesús atendiera su clamor. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús atendió al clamor. Jesús atendió a ese ruego, a esa necesidad. ¿Sí? Pero dice que Jesús no se acercó a ellos. Jesús no extendió sus manos. Jesús no hizo un milagro como hizo con el ciego que juntó lodo del suelo. Jesús no le dijo a sus discípulos, vayan, tráiganmelo, como le dijo Bartimeo. Jesús no extendió una oración para sanarlos. Dicen que Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Ir, mostraos a los sacerdotes. ¿Sí? Estos varones eran leprosos. Estos varones no podían entrar a la ciudad. No podían entrar. Y menos delante de los sacerdotes, que los sacerdotes eran los encargados de controlar de que no tuviera lepra. Dice, si usted me quiere acompañar, Levítico capítulo 14, verso 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifique dos avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana y hisopo, y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Bueno, y comienza a relatar allí Levítico todo el procedimiento que llevaba adelante, el procedimiento de purificación que llevaba adelante el sacerdote para atender al corroborar que el leproso había sido limpio. ¿Sí? O sea que los leprosos no podían entrar a la ciudad, ni mucho menos presentarse al sacerdote si no hubieran sido sanados. ¿Sí? ¿Me van entendiendo lo que estamos diciendo? Decía Levítico, si ve que está sano, bueno, que vaya y se presente al sacerdote. El sacerdote va a corroborar si realmente está sano. ¿Sí? Y el sacerdote iba a salir fuera del campamento. No es que iba a entrar al templo, iba a salir fuera y lo iba a controlar ahí. Lo iban a mandar a llamar, sacerdote, allá hay uno que dice que sanó de la lepra. Ve a controlarlo. Pero sin embargo ellos entraron en la ciudad por esta orden que Jesús le dio, estando todavía la lepra en su cuerpo. Porque dice la palabra, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Amén. ¿En qué momento fueron limpiados estos varones?
¿Cuándo fueron limpiados? Cuando obedecieron. ¿Cuándo fueron limpiados? Cuando obedecieron. No dio una oración Jesús así. Dio una orden Jesús. Vayan y preséntense delante del sacerdote. Estos varones tenían bien en claro que no podían entrar a la ciudad. Tenían bien en claro su enfermedad. Se miraban el cuerpo, se miraban uno a otro y no había un panorama alentador cuando se miraban entre sí. Pero sin embargo obedecieron la voz de este a quien habían clamado. ¿Sí? Porque Dios responde a las oraciones. Jesús no hizo oídos sordos, Él respondió. Vayan y preséntense delante de los sacerdotes. Y estos varones que hicieron, se fueron delante de los sacerdotes. Comenzaron a caminar, dijeron, vamos a ir, Él nos manda. ¿Qué podemos perder aquí? Comenzaron a obedecer esa palabra que Dios había enviado sobre su vida, y cuando fueron caminando, dice que automáticamente comenzaron a sanar. ¿Sí? El milagro sucedió cuando obedecieron a la palabra de Jesús, cuando obedecieron al mandato de Jesús. Eso es una muestra de fe. Hubo fe allí. Hubo fe en esos corazones. Sabían quién había dado la orden. Sabían quién les había dicho vayan. Sabían que este tenía una autoridad que estaba por encima de toda autoridad. ¿Sí? Entonces cuando fueron, comenzaron a ver que fueron sanados. ¿Sí? Fueron limpios en esa respuesta, en obediencia y en fe a la palabra que Dios había dado. Amén. Pero vemos algo más. Y esto es lo importante, y esto sería lo que le cambia el título a esta porción que se llama los 10 leprosos. ¿Sí? Tendría que decir un corazón agradecido, porque no podemos decir leproso agradecido, porque cuando volvió no era leproso. Un corazón agradecido. Porque dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Sí? Y conocemos el desenlace. Quiero detenerme aquí. Dice que este varón de entre los 10 dice que cuando él vio que había sido sanado, él regresó a gran voz, gritando, glorificando, exaltando a Dios por el milagro que él había hecho en su vida. ¿Sí? Uno de los 10. Y ahora una pregunta. ¿Usted cree que los otros 10 no se dieron cuenta que habían sido sanados? Una enfermedad que se les caía la piel, que perdían la visión, que perdían el cabello, que se les deterioraban los dientes, el cuerpo comenzaba a perder vitalidad. ¿Usted cree que no se habrán dado cuenta los otros 9? Los otros 9 también se dieron cuenta, como este. Pero solamente este volvió. Dice, cuando este vio lo que había sucedido en su vida, lo que había sucedido en su cuerpo, él volvió glorificando a Dios. Dice que él llegó a Jesús. Dice que en el trayecto venía ya gritándole, glorificando a Dios, exaltando al Dios vivo, agradeciendo el milagro, el poder manifestado sobre su vida, cuando no tenía esperanza, cuando no había solución, cuando ya no había nada para hacer más que esperar la muerte en esa comunidad, donde quizás muchos ya habían muerto, donde quizás muchos ya habían padecido, ahí donde muchos nunca más retornaron de ese lugar. Él volvió glorificando al Dios vivo que lo había sanado. ¿Y cómo fue esto posible en él y no en los otros? ¿Cómo puede ser que este varón no haya podido responder de esa manera en gratitud a Jesucristo que lo había sanado y no los otros? ¿Saben cuál es el problema? Porque lo declara la palabra. Dice que lo que lo llevó a reconocer y a volver a Jesús en agradecimiento y en adoración fue que él vio lo que Dios había hecho. Él reconoció lo que Dios estaba haciendo. Y muchas veces nosotros dejamos de ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque nosotros teníamos una enfermedad mayor que la lepra, que era el pecado.
El pecado que también nos alejaba de la presencia de Dios, que no nos permitía llegar. No podíamos presentarnos a Dios, no podíamos extender las manos hoy acá. No podíamos glorificar a Dios. No podíamos estar acá parados, alabando, cantando, tocando un instrumento, danzando. No podíamos. ¿Por qué? Porque el pecado estaba en nuestras vidas. Y hasta que el pecado no sea quitado de nuestras vidas, Dios no lo iba a recibir a nadie. Porque es así. Es así. Hasta que el pecado no es quitado de nuestras vidas, Dios no recibe a nadie. Pero Dios ha enviado a Jesucristo, a nuestro Señor y Salvador, para quitar el pecado del medio de nosotros que nos separaba de Dios. Es por eso que el mensaje del Evangelio es: arrepiéntete y cree en este Salvador Jesucristo. Ningún lado de la Biblia dice acepta a Jesús en tu corazón. Dice arrepiéntete y cree. Arrepiéntete de tu pecado y cree en este Salvador. Entonces el pecado es quitado. El pecado es removido de los ojos de Dios. Dios quita nuestro pecado cuando creemos en Él y nos reviste con la justicia de Cristo. ¿Sí? Entonces sí podemos venir a Dios, como un día hemos llegado nosotros. Tantos años que hemos llegado a este lugar. Hace tantos años y tantas cosas que han sucedido y hoy permanecemos aquí y estamos aquí. Ahora bien, yo le pregunto lo que me preguntaba Dios a mí: ¿te has olvidado lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Has dejado de ver lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Te has olvidado de donde Dios te ha sacado? Porque cuando nosotros perdemos de vista y nos olvidamos de dónde Dios nos ha sacado, nuestro corazón se vuelve un corazón ingrato, donde ya creemos que lo que yo tengo lo merezco y me lo gané. Donde ya mi corazón no se mueve por una pasión, sino por solamente un simple compromiso, por una religión. Dice que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, le dijo: y cuando entres a la tierra prometida, recordarás todo el camino que Dios te ha hecho transitar, para que no te olvides que siempre ha sido Él. David decía también: bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios, y empieza a enumerar y enumerar y enumerar. Porque el creyente es olvidadizo, para no decir desagradecido. Somos desagradecidos. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Estamos tan enfocados en la necesidad del presente que nos volvemos reacios con Dios y ya comenzamos a reclamarle: Señor, creyendo que tenemos algún derecho. Pero cuando yo hago memoria de quién era y dónde estaba, me doy cuenta que mis labios solamente tienen que glorificar a este Dios, alabarle por lo que Él ha hecho. Porque ¿quién eras tú y quién era yo para que Dios se detuviera y nos sacara de ese lugar donde estábamos? Porque no vinimos a Dios porque nosotros quisimos. No es que una mañana me levanté y dije: bueno, hoy quiero cambiar de vida y voy a ir a la iglesia. No, fue Dios quien nos fue a buscar. Fue Cristo quien se manifestó en nuestras vidas. Fue Cristo quien hizo todo lo que hizo en nosotros. Todo lo que ven hoy, todo lo que ves hoy en tu vida, es Cristo quien lo ha hecho. ¿Cómo no tener un corazón agradecido? Un corazón que le reconozca en todos nuestros caminos a este Dios que nos ha salvado de donde estábamos, de lo que éramos. Porque estos leprosos llegaron al sacerdote, corroboraron que eran sanos, pero se olvidaron de Dios. Se olvidaron de aquel que los había limpiado. Se olvidaron de aquel que había hecho el milagro sobre sus vidas. Se olvidaron de aquel que le había dado esperanza cuando ya estaban perdidos. Se olvidaron. Así que ya sabe qué clase de vida habrán llevado estos. Tal vez una como la mía, que vive pensando en lo que me falta y no en lo que Dios ha hecho. Que vive pensando en la necesidad del presente, descreyendo del poder que me ha liberado de donde estaba, de donde me encontraba.
Porque muchas veces la necesidad nos tapa a este Dios. Y nos olvidamos de todo lo que Él ha hecho. Y sí, es algo asombroso, porque cuando hablamos de milagro, hermanos, nosotros hablamos de una sanidad, de algo que el médico dijo y ahora hay solución. Milagro es que una vida sea transformada. Porque solo Dios lo puede hacer. ¿Sí? Hoy publicaba algo en el Facebook que un pecador se haya convertido en un adorador. No es obra de una iglesia, no es obra de un hombre, no es obra de una doctrina, no es obra del pecador mismo, es obra de Dios. Es obra de Dios. Hay una obra de Dios en tu vida que no ha cesado, que no se ha detenido, que no ha cambiado, porque Dios no cambia. Lo que ha decidido hacer lo va a hacer, Dios no cambia. Pero yo me he olvidado de este Dios. Me he descuidado, he desentendido que Dios está haciendo algo en mi vida. Y ya no hay motivos, parece, para la alabanza, para la adoración, para la exaltación, para la rendición, para la sumisión, para la obediencia. Parece que nos hemos olvidado y creemos que este Dios ha cambiado y ahora lo ha dejado todo en mis manos. No, Dios nunca ha dejado nada en tus manos. Él siempre ha tenido todo en sus manos. Y tu vida aún sigue en sus manos. Y es Él el que está haciendo, es Él el que está trabajando. Él nunca lo ha dicho, bueno, hacelo vos ahora. Él lo sigue haciendo. Amén. Y cuando yo entiendo estas cosas, mi corazón tiene que ser conmovido en gratitud, en devoción, en amor, en pasión, porque Él me ha salvado y Él me salvará. Amén. Porque este es mi Dios. Como dijo Pablo, hace poco predicaba la pastora, Pablo en medio de esa tempestad que estaba quebrando, rompiendo la barca, él dijo, el Dios de quién soy y a quién sirvo, está aquí, estuvo aquí, me dijo, nadie va a perecer. Y su realidad veía otra cosa, sus ojos veían otra cosa, pero su corazón estaba confiado y agradecido por este Dios que se había manifestado en su vida. Hermanos, yo sé que quizás muchas veces el presente, la situación, las realidades que vivimos no son muy buenas, porque nadie escapa a los problemas, nadie escapa a las necesidades. Vivimos en esta tierra. Dios nunca dijo que no iba a haber problemas. Pero no hay motivos para dejar de glorificar a Dios. Es más, hay más de 1000 motivos para seguir glorificándole a este Dios. Para seguir dándole una vida de adoración, de obediencia a este Dios. Y no hablamos de cantar, hablamos de una entrega genuina de la vida, que se rinde cada día a la voluntad de este Dios. Aunque muchas veces pareciera que va en contra de la nuestra, pero seguimos confiados en este Dios que nos ha salvado, que nos ha liberado, que nos ha rescatado. Porque no podemos olvidar ni dejar de pensar, porque Dios, si bien nos ha perdonado nuestros pecados, no sentimos la culpa de lo que hemos hecho, porque Él lo ha quitado, pero no olvidamos de dónde estábamos. No nos olvidamos quiénes éramos. No te olvides quién eras, hermano. No te olvides de dónde Dios te sacó. Sigue agradeciendo cuando tu corazón se quiere conmover por la situación y cuando ya pensás en rendirte, recordá de dónde Dios te ha sacado. ¿Dónde estabas un domingo a la mañana? Hace 5, 10, 15, 20 años atrás, 30. ¿Dónde estabas cuando no estabas con Él? Estabas fuera del campamento también. Fuera de la presencia de Dios. Sin poder disfrutar de tu familia como estos leprosos. Sin poder llevar una vida bien, sin esperanza. Sin un futuro, con incertidumbre, con temores, con miedo, creyendo que la pasábamos bien, pero con un corazón vacío, triste, dolido, que ocultaba sus penas en lo que el mundo ofrece, pero de allí nos fue a buscar Dios. Y hoy hacemos memoria de eso, porque cuando hacemos memoria del sacrificio en la cruz, no solamente hacemos memoria de la obra del Señor, sino de lo que Él padeció para poder hacer que yo pueda llegar aquí, para poder sanar mi pecado, porque estábamos enfermos de pecado.
Hoy el mundo está enfermo de pecado. Y solamente Cristo puede sanarlo. Así como te ha sanado a vos y me ha sanado a mí. Hoy hacemos memoria de esa obra que nos permite venir a su presencia, pero con un corazón agradecido. No con una cara larga por lo que me pasa, con un corazón enlutado, sino con un corazón agradecido, rendido. Porque esta tierra va a pasar, estamos de paso, acá todo va a aparecer. Pero el que hace la voluntad de Dios, aquel que vive en su presencia, ese permanecerá para siempre con su Dios. Estamos de paso aquí. Somos peregrinos, declara la palabra. Esperamos bendiciones mayores. Lo que Dios ha hecho no se compara con lo que Dios hará, con lo que disfrutaremos en su gloria. Como cantaban hoy mis hermanos, esperamos su venida, ese reencuentro de gloria, donde la obra de salvación será culminada, completa. Pero hoy, en el mientras tanto, debemos llevar una vida que viva agradecida a este Dios que nos ha salvado. ¿Sí? Porque cuando hay un corazón agradecido, las cosas se hacen de otra manera. Ya no es carga levantarse a la mañana, no, otra vez, oh, cómo no llovió, a ver si van a suspender hoy. No, hay un corazón agradecido, yo quiero llegar ahí, quiero alabarlo a mi Dios, quiero reencontrarme con Él. No, otra vez, no, metemos todo, decirle que no. Un corazón agradecido sigue, persevera, le busca a este Dios. Este leproso, ex leproso, cuando vio la sanidad, salió corriendo. No le dijo a Permacán, salió corriendo, yo me voy a entregar a este Dios. Él es Dios. Solamente Dios puede hacer lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y dice que se rindió, y cuando se rindió, Jesús le dice a sus discípulos, se dieron cuenta que eran 9, que eran 10, perdón. ¿Dónde están otros 9? ¿A Dios le interesa o no le interesa un corazón agradecido? Sí que le interesa. Sí que está mirando nuestros corazones. Sí que está mirando y está midiendo nuestra alabanza. Acá todos cantamos muy bonito, uno mejor que el otro. Yo casi en el penúltimo ahí, pero uno mejor que el otro. Pero Dios está mirando el corazón. Dios mira, pero Dios no es que no le importa. Dios le importa. Dios ve lo que no ve el hombre. Por eso que le dice a su discípulo, y los otros 9, que recibieron lo mismo que éste recibió. Porque la obra de salvación que Dios hace, la hace a todos de la misma manera. Dios no salva a nadie por la mitad. Dios no deja a nadie medio salvo. Dios salva. Cuando Dios trae salvación, trae salvación. Cuando Dios te salva y te rescata, te salva y te rescata completamente. Así como lo ha hecho en vos, lo ha hecho en mí, lo ha hecho en cada uno de nosotros. Su obra de salvación es la misma. Ahora la respuesta es la misma. Mi respuesta a Dios es la misma de este varón inmundo, como era yo en otro tiempo, un inmundo a los ojos de Dios. ¿Qué respuesta tengo yo delante de Dios? ¿Cómo le estoy sirviendo a mi Dios? ¿Cómo le estoy buscando a mi Dios? ¿Cómo me estoy entregando cada día a mi Dios? ¿Estoy viviendo como un desagradecido? Miro mi vida y digo, Señor, estoy viviendo como un desagradecido, como si tú no existieras, o como que ya está, ya aprendí a caminar y ya no te necesito. O sigo yendo a Él, sigo rindiéndome a Él, sigo reconociendo todo lo que Él hace, todo lo que Él me da, lo que Él me brinda, de que nada puedo, de que nada soy. Si Él nos sigue y permanece a mi lado, sigo siendo ese agradecido que lloró el primer día que se encontró con el Señor. Ya me he olvidado de dónde Dios me ha sacado, de quién era y de quién soy. Cierra tus ojos.